En esta computadora y compartir. Que comparta este. Listo. Entonces, vamos a hacerla acá nosotros enseguida. Yo les quería hablar entonces de lo que son los conjuntos. Los conjuntos son agrupaciones de objetos, colecciones que a nosotros nos interesa hacer porque estos objetos o elementos tienen una característica común. Ellos se representan por medio de diagramas de Venn que no son más que un polígono o una línea cerrada sobre la cual, dentro de la cual yo coloco los elementos de mi conjunto. Entonces yo les decía lo que quería hacer, que estos diagramas de Venn, pues ustedes les colocan el nombre o a la canasta donde van a colocar estos elementos. En este caso el nombre es A, y en A yo voy a echar todas las cosas de mi cuarto que tienen color verde. Entonces, ¿qué tenía? Yo tenía un peine, tenía un borrador, tenía un sacapunta, acá tenía un libro, tenía un pinta uñas y una moñita. Entonces, esos elementos de A tienen la característica de algo que deben tener en cuenta en notación, que es que pertenecen a A, y ese pertenecen se escribe con una E, como una E curvita. Entonces, yo puedo decir que el elemento sacapunta o el elemento borrador pertenece al conjunto A. Entonces, también está otra cosa de la notación que deben memorizar, que es la no pertenece, que simplemente es el mismo símbolo, pero con tachado. Entonces, que no pertenecerá al conjunto A, claro, algo que sea de otro color, como su lápiz número 2 que utilizan en el ICFES. Entonces, su lápiz número 2 normalmente es de color amarillo. No pertenece al conjunto A. ¿Qué es el conjunto A? Las cosas de mi cuarto que que tienen el color verde, mejor dicho. Entonces, esos objetos que están dentro de A se llaman como concepto elementos de A. Elementos de A. Pero también hay otro concepto que nos lleva a otra notación, que son los subconjuntos. Subconjuntos. Los subconjuntos son conjuntos que están contenidos dentro de un conjunto más grande. Por ejemplo, acá puedo hacer un subconjunto de elementos similares que serían las cosas verdes de mi cuarto que son útiles escolares. Entonces selecciono nada más esas. Hablábamos de un cuaderno, de un sacapuntas y de un borrador. Esto lo yo voy a llamar B. ¿Sí? Lo que acabo de encerrar en color azul. B, acá no hay problemas en el chat, perfecto, contiene los elementos de mi cuarto, que son de color verde y además son útiles escolares. ¿Listo? Entonces, otra cosa de la anotación sería agregar acá que está contenido en. El contenido en es como una C subrayada. Entonces yo puedo decir que B está contenido en A. Esto es importante. Entonces, vamos a escribirlo un poquito mejor para que se note bien cómo es que se escribe. B está contenido o es un subconjunto de A. Listo, hasta ahí vamos bien. Entonces, hay algo interesante acá que es que todos conjuntos siempre están metidos dentro de un gran conjunto grande que se denota por medio de un cuadradito. Y este es el conjunto universal. El conjunto universal para mí es todo mi cuarto, porque ese es el universo que yo definí, cosas de mi cuarto. Entonces, se denota con una U mayúscula. Miren que los conjuntos, o sea, ya tenemos unas 4 cositas de notación. Está el pertenece, está el no pertenece, o sea, eso es lo que significa en palabras. Está, como yo llamé al conjunto o a la canasta, le puse A porque pues es más rápido hablar de A que como cuando ustedes minimizan los nombres, se los ponen Pacho en vez de Francisco y esas cosas. Bueno, así se hacen matemáticas, como para decirlo más rápido. A mayúscula, B mayúscula, las letras mayúsculas acá representan conjuntos. Esta U en cursiva mayúscula siempre es el conjunto universal y la vamos a ver en diagrama de Venn con este esquema cuadrado. Entonces, tenemos el contenido en o el subconjunto de, B subconjunto de A o está contenido en A. Y acá pues ya nos podemos dar cuenta que A también está contenido dentro del conjunto universal, conjunto universo. Entonces, creo que hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a introducir un tema que es bastante importante, que es la parte de operaciones entre conjuntos. Entonces, para esto voy a coger algo, bueno, o hagámoslo, va a quedar rarito y me va a demorar más porque me falló mi material. Entonces, acá bajemos.
Listo. ¿Qué tengo que decir sobre las operaciones entre conjuntos? Pues nada, a ustedes les interesa a veces hacer relaciones entre otros conjuntos. Por ejemplo, si ustedes tienen entre conjuntos, si ustedes tienen su conjunto A, otro conjunto A diferente al que yo definí arriba. Bueno, acá olvidé contarles algo sobre esto. No solamente tenemos los diagramas de Venn para, digamos, describir los conjuntos, sino que hay otra cosa que se llama notación por extensión. Entonces, la notación por extensión es simplemente que ustedes hagan una lista de lo que tiene el conjunto dentro. Por ejemplo, el conjunto A adentro es igual a, entonces yo hago una lista que el peine, ahí hay como 6 o 7 elementos, el peine, la moña, Luis Carlos ha ingresado a la sala de espera, aquí lo admito, listo, el peine, la moña, que déjenme acá, yo minimizo esto para mí, el sacapunta, el libro, el borrador, ¿qué me faltará? El pinta uñas, perfecto. Entonces, y ustedes cierran la llave. Entonces, ven cómo se denota, el conjunto A es igual a, abro llave, la lista, separados por comas los elementos del conjunto, y cierro. Entonces, esto es notación por extensión, o en modo de lista. Hay otra que es la notación por construcción, que en el video que les va a quedar de tarea, porque ya no lo pudimos ver aquí, es una notación un poquito más densa, pero nada del otro mundo, solo hay que aprenderse ciertos símbolos, que es decir, que el conjunto A es todos los X, esto como para generalizar, tales que significa una barra, esto es una barra recta, eso debería estar súper vertical, pero bueno. Tales que X son, entonces aquí es la descripción en esta parte de lo que es mi conjunto. Los elementos o los objetos del cuarto de Daniela, que son de color verde, de color verde. Listo, y cierro la llave. Entonces, también a veces se dice como para todos, que es simplemente una A de anarquía como al revés. Entonces, para todo X, tales que X son los elementos del cuarto de Daniela que son de color verde. Ustedes también pueden hacer y les queda como tarea la descripción en notación por extensión y notación por construcción, que siempre pues lleva esto al inicio, la parte de las X's, del conjunto B, ¿sí? Entonces, pues el conjunto B, listan lo que está dentro del conjunto B, que era un libro, un sacapuntas, un borrador, y notación por extensión, X para todo X, son los elementos del cuarto de Daniela que son de color verde y son útiles escolares. Esa sería la notación por extensión de esto. Ahora sí podemos pasar al tema de operaciones entre conjuntos, que me interesa porque a veces ustedes quieren encontrar relaciones entre esos conjuntos o quieren saber, a ver si hay preguntas, no. Perdimos a Luis. Bueno. O quieren saber simplemente, quieren hacer esta segregación bien para después ordenarla como se ordena, por ejemplo, en números naturales. Ahora, este A y B son un conjunto A y B diferente de los anteriores, o sea, recuerden que, por ejemplo, sus compañeros, puede que haya varios Juanitos, varios Pepe, varios Andrés. Bueno, este es A y B, son diferentes de los del ejemplo anterior. Y resulta que a veces, por ejemplo, nosotros tenemos reciclaje y tenemos que en A yo estoy metiendo, no sé, el reciclaje que pertenece a los vidrios y B el de las botellas. Pero acá entre A y B hay cosas que, en A el que pertenece a los vidrios y B el de los plásticos. Pero resulta que acá en el medio tengo cosas que están hechas tanto de vidrio como de plástico y ya no los puedo echar en la misma, en el mismo contenedor, sino que me toca usar pues un contenedor diferente, como para respetar las normas del reciclaje. Entonces acá a lo que voy, les voy a poner de una vez con ejemplos, o sea, con elementos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Entonces tengo mi conjunto universal. Operaciones entre conjuntos. La primera, entonces me hablan de la unión. ¿Qué es la unión? La unión son todos los elementos que están dentro del conjunto. Si yo lo subrayara, ¿sí? Si a mí me dicen, no, Daniel, tienes que subrayarlo, yo tendría, me encanta que lo borré, listo, acá. Si yo lo subrayara, ok, la línea. Yo tendría que seleccionar a todos los elementos de ambos conjuntos. Entonces, simplemente palabra clave de la unión son todos los elementos. Entonces, todos. ¿Cómo se escribe esto en notación por extensión? O sea, este ejemplo particular. Por extensión es simplemente que A, abro llaves, A unión B, porque esa es otra cosita de la notación que deben recordar. A unión B, entonces la unión es una U, que está intentando nuestro compañero. A unión B es una U, el símbolo que representa la operación de unión es una U grande en script mayúscula. Entonces yo empiezo listando 1, 2, entonces ¿qué otros elementos irán acá? También 3 y 4, porque decíamos que eran todos, y 5,6. Estos son todos los elementos de A. Vamos con lo siguiente. También está la notación por extensión de todo esto, que ya incluye unas conjunciones, o sea, que deben recordar, por ejemplo, que la I se lee, es esto, es como una V, esto es igual a la palabra I, y una V normal, que es igual a O, pero eso lo ven en el video. Entonces, unión. Ahora vamos con la operación intersección. Intersección. Me encanta. Bueno, aquí está el conjunto universal. Me toca volver a dibujar A y B. Ah, horrible. No sé si pueda seleccionarlo y pegarlo. Entonces, la operación intersección. Ya me van a quedar con colores ahí complejos, pero son los mismos conjuntos, tienen los mismos elementos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, esta intersección, ¿qué significa? La intersección, omega, espero que no se haya desconectado nada importante. Déjenme ver un momento si todo está bien. Entonces, la intersección significa que son los elementos comunes que están en ambos conjuntos. Entonces, esto ya va a ser una cosa especial. La intersección se denota a como un arco como el de Colpatria, un poco más gordito, a intersección B. Listo, muy bien. Empiezo. Entonces, lo voy a listar por notación. ¿Cuáles serán los elementos que están dentro del conjunto intersección? De este nuevo, digamos, subconjunto que estamos planteando a través de las operaciones entre conjuntos. Entonces, será 3 y 4, porque están en ambos, o sea, solamente los que están en ambos. Entonces, ¿qué es la intersección? Elementos comunes, esa es la palabra clave, los elementos comunes. Listo. Los voy a seleccionar, cuando ustedes se les piden que los representen por diagrama de Venn, se ven como estos que están en la mitad que estoy resaltando con resaltador amarillo. Listo, de nuevo. Vamos con la operación complemento. Entonces, cuando a mí me hablan de complemento, aquí está el conjunto universal, otra vez A y B. No sé por qué. Próxima vez pruebo antes. Listo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. A complemento se escribe de esta manera. Simplemente, bueno, hay 3 formas de escribirlo. A negado, que es A con una barra encima. Puede ser A con C de complemento, como un superíndice aquí, como si fuera un exponente. Y A con una coma. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Simplemente que eso es A complemento. ¿Y qué es A complemento? Son todos los elementos del espacio que no pertenecen a A o de los conjuntos. Entonces, ¿qué será? ¿Qué se subrayará? Se subraya todo el espacio, ¿sí? Subraya todo el espacio, como pase preescolar, sube coloreando así. Listo. Bueno, ahí no debería incluir A.
pero pues son todos los elementos del espacio excepto A. Entonces, ¿cuáles serán los elementos del espacio excepto A? Papá, acá será 5, 6 y algún elemento que esté acá, digamos el elemento asterisco, aquí en el elemento universal también, porque acá me está mostrando el universal. Entonces, eso sería. Esta es la operación a complemento. Complemento. Acá hay otra operación que se llama operación diferencia. Entonces, la palabra clave, igual recordemos, estamos haciendo también palabras claves de complemento, es que no pertenecen, o sea, no pertenecen al conjunto al que me estoy refiriendo. Acá la diferencia tiene otra cosa, y es que es como una resta, se escribe como una resta. ¿Cómo es la resta de conjuntos A menos B? Esto me denota un subconjunto o un conjunto que, pues, si lo escribo por extensión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene los elementos de A menos los elementos que están en B. O sea, si son de A pero están en B, eso se le quitan. ¿Y cuál será eso? En notación es 1 y 2, solamente esos dos. Si me piden que lo subrayen, es solamente esta parte del conjunto. ¿Listo? Ese 1 y 2 que está ahí. La diferencia, bueno, ya saben cómo se escribe, es un menos. Entonces son los elementos que diferencian. Lo que tiene el antecedente, que sería A, que no tiene el consecuente. Entonces, ¿qué está en A que no está en B? 1 y 2. ¿Listo? Esa es otra forma de mirarlo. Ahora, hay algo interesante acá que es la diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Entonces vamos a colocarlo. De nuevo, el conjunto universal está en diferentes colores, no importa. A, B, 1, 2, 3, 4, siempre cerrado. B, 5, 6. Entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? Simétrica. La diferencia simétrica, ustedes siempre que piensen en el ICFES, piensen en las palabras desde lo que representan. Esa línea quedó un poquito fea. Vamos a ver si acá con el factor línea podemos mejorarla. Perfecto. Ustedes, la simetría simplemente es que si ustedes le trazan en el eje a una figura, exactamente como se ve acá, se ve como un espejo del otro lado. Eso es una simetría. Aquí va Luis Carlos otra vez. Vamos a ver si esta vez lo logra. Listo. Entonces, diferencia simétrica se representa con un triángulo. Por favor. Listo, un triángulo. Entonces, A, diferencia simétrica con B, ¿qué será? ¿Qué elemento será? Si veíamos que la diferencia antes eran los elementos que estaban en A, que no estaban en B, esta también encierra los elementos que están en B, que tampoco están en A. Entonces, es casi lo contrario a lo que veíamos de la intersección, porque solo en el diagrama se le seleccionan los elementos de afuerita que no son la intersección. ¿Y cómo se escribe esto en notación? Es por extensión, simplemente ustedes pues ya saben que es listar los elementos que uno acaba de seleccionar. Entonces, perfecto. Creo que hasta acá tenemos algo sobre conjuntos que nos permite familiarizarnos bastante con unos tipos de notación. En el video que ya está subido en YouTube, como vieron que lo intenté reproducir, está cómo se escribirían todas estas cosas en notación en este tipo de notación por construcción que les estoy mostrando, y algunas palabritas que tendrían que memorizarse, como este símbolo de I u O. Entonces, listo, dejémoslo hasta acá. Ahora, me parece interesante que a partir de acá, entonces, podemos volver a hablar sobre lo que habíamos estado hablando todo este tiempo, que son los conjuntos de números. Entonces, conjuntos de números de control Z, números. ¿Qué son los conjuntos de números? Entonces, simplemente elementos que tienen, ustedes saben, unas propiedades que son iguales para todos dentro de ese mismo conjunto. Entonces,
Digamos que los números con los que ustedes cuentan son los números naturales, hasta el infinito, desde el 1 hasta el infinito, para la mayoría de notaciones. Y aquí está mi diagrama de Venn. Acá, pues, y son los números naturales. Está. Listo. Luego venían, ¿cuáles números? Venían los números enteros, que como subconjunto tiene a los números naturales. Entonces, los números enteros que contienen los negativos o los inversos, menos 1, menos 2 acá, 0, 1, bueno, estos ya están acá, entonces no los voy a anotar. Añade el 0 y los negativos. Y acá, 3 punticos. Luego viene la parte de los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Que se pueden escribir en forma de fracción. Estos se pueden escribir en forma de fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué va acá? Se escriben los números racionales con una Q, ¿sí? Y tienen las fracciones. Entonces, 1/8, 5 décimos también haría parte de esos. 1/2. Y pues esos tienen, cuando se expresan en forma decimal, sabemos que tienen cifras finitas, es decir, que yo los puedo escribir hasta cierto cantidad de forma finita. ¿Qué viene acá? Luego están, ahora sí, los números reales. Entonces, no crean que me he olvidado de los irracionales. Lo que pasa es que los irracionales son un subconjunto de los reales, pero no incluyen otros conjuntos. Entonces, los conjuntos anteriormente dichos son el número pi, el número raíz de 2, el número Euler, ¿sí? Entonces, se denota con una i, y ya saben que están ahí porque son números especiales que tienen infinitas cifras decimales. Estos son los principales porque me son útiles, pero también son infinitos números que tienen eso. Las cifras decimales infinitas. Hay hasta concursos para poder escribir el número pi. De la forma, o sea, el que lo memorice más lo puede escribir de la forma más grande posible también. Listo. Acá los números reales. Entonces, ¿qué pasa con los números reales? Que incluyen los irracionales e incluyen los racionales. Luego había un conjunto mucho más grande que también se llaman complejos, que encierra ya todos estos números, y yo les decía que eran duplas, pero obviémoslo y ya pasemos a la parte de propiedades de los números enteros. Entonces, las propiedades de los números enteros son interesantes porque acá ya puedo empezar, les puedo hablar después de polinomios y de álgebra. Propiedades de los números enteros. Una propiedad interna que simplemente dice que la operación de suma, resta, división y multiplicación que yo haga entre dos números que están dentro de los números enteros, va a dar siempre un número dentro de los números enteros, gracias a Dios, ¿sí? O sea, esto significa, normalmente cuando tú haces operaciones entre elementos de un mismo conjunto, si te da un elemento que está dentro del conjunto, pues significa que el grupo está bien definido, eso es otra cosita. Entonces está la propiedad distributiva que todo el mundo se sabe, perdón, distributiva acá no, es la propiedad conmutativa. Esta todo el mundo se la sale, conmutativa, que es simplemente que sumar un número que 5 más, no sé, más 6 es igual a 0 a 6 más 5. O sea que yo puedo cambiar de orden una dupla de números que estoy sumando y que simplemente me va a dar el mismo resultado. Entonces ambas son iguales a 11. La propiedad asociativa, que es una extensión asociativa de esta propiedad conmutativa, pero ya para más, digamos, ya no son duplas, sino que tengo más números que estoy sumando. Entonces sería 5 más 6 es igual, o más 1, es igual a agruparlos de forma diferente. Recuerden que el paréntesis indica que la operación que está dentro del paréntesis se hace de primero. Entonces yo podría decir, no, pues 5 más, quiero hacer primero el 6 más 1. O puedo organizarlos y hacer 5 más 1 más 6 acá aparte. Entonces eso siempre va a dar el mismo número, que aquí es 12 en este caso.
Eso es lo que se refiere a la propiedad asociativa, que yo los puedo agrupar como quiera. Hay otras propiedades interesantes que creo que son las más importantes, que es la del elemento neutro de la suma. O sea, los números enteros tienen un elemento neutro de la suma, que ya deben saber cuál es. ¿Qué es neutro? Que no le hace nada. Eso en política es una cosa tenaz. Porque, bueno, la gente neutra no hace nada, podría decirse. Entonces, 0, ¿sí? El 0 es el elemento neutro de la suma porque cuando tú a cualquier número le sumas el 0, no sé, 5 más 0, te va a dar el mismo número. A cualquier número, no importa dónde esté ubicado el 0. Y así sucesivamente. Eso es súper importante. Entonces, elemento neutro de la suma. El elemento, acá, el control Z, el elemento neutro, 5, voy a ver si hay algo en el chat, no. Listo, de la suma nos sirve después para definir el elemento, el inverso aditivo. El inverso aditivo. El inverso aditivo simplemente es ahora lo que ustedes ya conocen como, por ejemplo, si yo tengo un 5, el inverso aditivo del 5 va a ser el menos 5 en los números enteros. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto la operación suma, acá pues técnicamente siempre estamos haciendo sumas, y este menos simplemente indica que es el inverso del 5 o que el sentido es negativo. Un sentido negativo es el contrario del que usamos para leer, que es hacia la izquierda, y hacia la derecha siempre son los sentidos positivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, siempre estamos sumando realmente 5 más menos 5 entre paréntesis, me va a dar ya 0, el elemento neutro de la suma que estábamos hablando. Entonces, a cualquier número, el inverso aditivo simplemente es todos los inversos de los números. O sea, si yo quiero encontrar el inverso aditivo del 6, le sumo un menos 6, y eso me da mi 0, lo que yo quería obtener. Entonces, esto es importante hasta ahí. Creo que vamos bien. Listo. Ustedes me preguntarán, ay, pero ¿qué tal el elemento neutro de la multiplicación? O el elemento inverso de la multiplicación. Ah, bueno, entonces la cosa ahí es que para eso necesitamos definir ahora las propiedades de los números racionales. De los números racionales que eran con una Q. Entonces esta Q con palito nos va a poder ayudar a definir, digamos, ese elemento inverso y el elemento neutro. El elemento neutro de la multiplicación es un número el cual al ser multiplicado por cualquier número, o sea, no sé, un medio, por ejemplo, por cualquier número, por un número acá, va a dar el mismo número. O sea, no me altera nada el número inicial, no le hace nada, elemento neutro como propiedad de los números racionales, neutro. Entonces, ¿cuál será ese número? Es el número 1. Un medio por un medio. 1 por 1 es igual a 1. ¿Sí? Puedo denotarlo con una X o con mi puntico o con paréntesis ambos números, y eso significa una multiplicación siempre. ¿Listo? Deben tener en cuenta digamos, esas formas de notación. También los números racionales, entonces miren que gracias a que tengo que encontrar esa propiedad de la multiplicación, me toca ya meterme con otro conjunto de números, o un conjunto de números mucho más grande. El elemento inverso, entonces, de la multiplicación será un número el cual al yo multiplicarle un número al cual yo le multiplico el número, ¿sí? Que me sirva para dar el número 1, o sea, el elemento neutro, ¿sí? Esto es lo interesante. Entonces, por ejemplo, si acá estábamos buscando un número que no hiciera nada, acá estamos buscando, el inverso aditivo es un número que me sirve para que el resultado me dé el elemento neutro de la suma. El inverso multiplicativo simplemente es un número que al yo multiplicarlo me dé el neutro de la multiplicación. Por ejemplo, ¿cuál será ese número? Por eso era que necesitaba los racionales. Un medio, o sea, si yo tengo acá 2 y lo multiplico por un medio, me va a dar 1.
y ese es el inverso multiplicativo del número 2 o del número 2 sobre 1. Es lo mismo que el número 2. Por eso era que necesitaba digamos, los conjuntos de números racionales, porque este es el inverso multiplicativo. Lo mismo, si yo tengo un 3 y quiero que me dé 1, lo multiplico por 1/3. ¿Qué pasa ahí? 3 por 1, numerador por numerador, 3. Y abajo pues queda solito porque acá se sobreentiende que hay un 1. 1 por 3, 3, y eso da el elemento neutro de la multiplicación. Entonces espero que no haya sido tan confuso. Voy a revisar un momentico cuánto tiempo llevamos. Uy, llevamos bastante. Vamos a ver si podemos alcanzar a hacer todas las cositas adicionales que hay por hacer. Entonces, listo muchachos, hasta ahí yo creo que es muy bacana todas las cositas que hemos aprendido, pero necesito que ya aceleremos el paso y que empecemos a ver ya las propiedades útiles, digamos que yo debería tener, ustedes deberían tener anotadas como en fichas para poder ejecutar ya la mayoría de lo que es el IFES. Yo les había mandado unos videos o les había escrito como, no, miren estos videos, acá vamos a retomarlos y vamos a hacer las cositas. Entonces, operaciones entre números enteros. Entre números enteros. Ustedes deben prácticamente memorizar esto, aunque si ustedes hacen muchos ejercicios, ya eso se les queda en la mente. Yo debo tener en cuenta que si yo ejecuto una operación entre dos números, la operación suma, entre dos números que son positivos, siempre me va a dar un número positivo. Entonces, vamos a denotar positivos con más, negativos con menos, y la operación suma acá dentro de una vuelta. El número positivo con positivo se suma. De la misma manera, positivo con positivo se suma y da signo positivo. Estos son signos. Coma negativo. Listo. Si yo tengo un número negativo y lo sumo a un número negativo, me va a dar negativo. Eso siempre deben memorizarse. Si yo tengo un número entero positivo, ¿sí? Y acá uno negativo, como son signos diferentes, se restan, siempre se restan, como si yo hiciera una resta. Entonces, ¿qué signo va a ser? El signo mayor. El dígito resultante va a ser un signo mayor. Entonces, y acá, de la misma manera, siempre que son signos diferentes, así sea primero el número negativo y luego el positivo, va a dar el signo mayor acá. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes tienen 5 más 5, ustedes ven que ambos son números positivos porque no hay ningún símbolo negativo ahí. Esto va a dar 10. Yo lo sumo, pero si tienen menos 5 más menos 5, o simplemente menos 5, esto es para escribirlo más rápido, menos 5, ambos, esto es igual, bueno, el de arriba y el de abajo, ustedes, como ven que ambos números son positivos, ustedes lo suman, listo, tengo el 10, lo sumé, pero colocan el signo menos, porque ese es el signo que da cuando sumo números negativos. Lo mismo, ahora vamos con esta parte. Si yo tengo un más 5 aquí, y le resto un 5, y tengo un 5, que digamos le están sumando supuestamente, ustedes tienen que tener en cuenta que eso, como son de signos contrarios, hay que restarlos. 5 menos 5 ya sabemos que es 0. Uy, qué mal ejemplo, porque estamos tratando de encontrar el signo de resultante. 6. Entonces, un 6 positivo acá, más un menos 5, que es el negativo. Esto es una resta, entonces yo simplemente que hago una resta, cojo el más grande, le resto el más pequeño, 6 menos 5, 1, y le coloco el signo del número mayor. ¿Cuál será el signo del número mayor acá? El más. ¿Cuál es el número mayor? Es el 6, y por lo tanto el signo es el más. Entonces mi resultado es un 1 positivo. Si yo tengo, entonces, lo contrario, digamos que el 6 es el negativo y el 5 es positivo. Lo que yo hago acá, signos diferentes, resto, pero siempre mayor a menor, 6 menos 5, 1. Y, ¿qué pasa? Yo le coloco el signo del número mayor. Aquí en este caso, el resultado es un menos 1. No veo nada en la... Listo.
Muy bien, entonces espero que hasta ahí esté bien entendido. Hay que hacer varios ejercicios para tener muy en cuenta estas reglitas, pero en fin, o sea, ustedes también van a tener de pronto unos ejemplos mucho más largos, 5 menos 3 más 10. Lo que ustedes pueden hacer ahí es ir simplemente haciéndolo de principio a fin. Menos 1 más 5 es 4, o sea, se restan porque son diferentes, pero el símbolo mayor es es el 5 positivo. Listo, entonces acá tengo un 4 positivo, 4 menos 3 es 2, pues ya saben que 4 es mayor a 3. Listo, 4 menos 3, 1, perdón. 1 y 1 más 10 ya pues es 11. Entonces apliquen esa norma. Ahora, hay otra regla, que es la regla también de las operaciones entre números enteros, que es la ley de los signos. Ley de los signos. Entonces, acá solo estamos teniendo en cuenta los signos, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen una multiplicación, ¿sí?, de dos números positivos, eso va a dar un resultado positivo. Si tiene una multiplicación de dos números negativos, eso va a dar un número de signo positivo. Si tienen una multiplicación de símbolos diferentes, siempre va a dar negativa, no importa el orden en el que esté, ¿sí? Entonces, acá más. Eso lo deben tener notado por ahí. Entonces, eso se cumple tanto para la multiplicación como para la división. Ya vimos que la división era prácticamente una extensión de una multiplicación. O sea, yo puedo hacer esta división, 5 sobre 6, o puedo hacer esta multiplicación, 5 sobre 1 por 1 sobre 6. ¿Sí? Y eso va a dar exactamente lo mismo. O sea, eso se puede escribir así, como esto se puede dar exactamente lo mismo, y el resultado de la división es lo mismo. Entonces simplemente es una extensión. Pero olvidemos esto y tengan en cuenta que la ley de los signos se cumple tanto para las multiplicaciones como para las divisiones. O sea, en vez de poner puntico ahí, pueden poner una división y va a significar lo mismo. Entonces, ejemplos. Hora y 50, ok. De pronto hoy no alcanzamos a hacer ejercicios. Entonces, 5 por 5. Ambos positivos da un número positivo, 25. Ahora, menos 5 por menos 5. Números negativos, pero dan un número positivo a multiplicarse. Diferentes símbolos. Entonces, menos 5 por 5. Este ya da menos 25. Y no importa el orden, así acá hay un 5 positivo y aquí hay uno negativo, también da menos 25. Entonces eso va a tener en cuenta la ley de los símbolos. Ahora si fueran divisiones, vamos a ver una división fácil. Una división fácil, Daniela, y es sobre 5, 2. Positivo, ¿cierto? Menos 10 sobre menos 5 es 2 también, porque ambos son negativos. Entonces la ley me dice que el signo del resultado es positivo. Ahora, menos 10 sobre 5 positivo, signos diferentes, entonces me da un resultado con símbolo negativo. De la misma forma, si aquí fuera 10 sobre menos 5, dividido entre menos 5, entonces sería también menos 2. Y eso es lo que me refiero con la ley de los signos. Entonces, vamos a toda, pero si están dispuestos, les coloco ejercicios para que esto yo pueda decirles si absorbieron bien este concepto. Entonces, continuamos. Ahora las operaciones con fracciones. Este tema, lo veo acá, chat, listo. Tiene algo en particular, que es que hay que saber cuáles son las partes de una fracción. Entonces, una fracción tiene un numerador, que es el que está arriba, y un denominador,
que es que está abajo. Entonces acá el numerador es A, numerador, el denominador es B. Entonces nosotros sabemos que A lo vamos a dividir en partes iguales, un número de partes iguales, que en total son B, ¿sí? Entonces, ya. Y hay algo que se llama fracciones homogéneas y heterogéneas. Entonces, si yo sumo dos fracciones, C sobre B, que tienen el mismo denominador, yo lo único que voy a hacer es sumar los numeradores, o sea, A más C, y voy a dejar el mismo denominador. ¿Qué es esto? Por ejemplo, 1/2 más 11/2 es igual a 12, porque siempre me quedan pares. Bueno, 12, o sea, 1 más 11 y 2 más 2. Y 2 más 2, pero ya no se hace porque se deja, porque es una fracción homogénea. Acá se puede simplificar. La mitad de 2 es 6. La mitad de 2, bueno, es 1. Esto es igual a 6. Listo. Eso es para las fracciones homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Ahora, las heterogéneas son un poquito más truculentas. A sobre B, el denominador no es el mismo, ¿sí? C, y esto es una D de dado. Si esto era una B de burro, eso es una D. Listo. ¿Cómo será esa suma? Lo que yo hago es que hay que multiplicar D por A y sumarle B por C. Eso en el denominador. Entonces, A por el denominador de la segunda fracción más C por el denominador de la primera fracción, ¿sí? Cruzado. Y acá se multiplican estos dos denominadores entre sí para formar el denominador de la nueva fracción, producto de esa suma, B y D. Entonces, ¿cómo se vería esto en un ejemplo? Simplemente yo tengo, digamos, 1/2 y acá 5/3. Lo sumo, miren que los denominadores son diferentes, entonces 1 por 3, ya les había dicho que se puede escribir así en forma de paréntesis, más 2 por 5, o 5 por 2, y la multiplicación de estos dos de abajo, que es 2 por 3, es 6. Entonces 2 por 3 se deja ahí indicada, o en forma de paréntesis, como quieran. 1 por 3, 3, 5 por 2, 10, 2 por 3, 6, 3 más 10 es igual a 13, y el denominador es 6. Entonces, esta es la respuesta, esta es la forma de operarlos. Ahora, ¿cómo se hace la multiplicación y la... Pero no haberle borrado a nadie. Jeje. ¿Cómo se hace la multiplicación y la suma y la división entre fracciones? Entonces, esto aquí dos cosas a tener en cuenta. La multiplicación es directa, es muy sencilla. Si tengo que acá 5/6 y acá tengo por 1/2, yo simplemente multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Ahí sale 5 y 6 por 2. Bueno, 5 por 1, pongámoslo de una vez para hacerlo más larguito. 6, 2, que es lo mismo que 5. Y acá abajo ejecuto la multiplicación. La multiplicación, me quiso quitar ese palito, que es 6 por 2, 12. Entonces ahí tenemos el resultado de nuestra multiplicación. Numerador con numerador y denominador con denominador, y sale. Y se simplifica si fuera posible, pero esta no es posible. Listo. Y la división, que es con algo que se llama ley de la oreja, que a mí me simpatiza bastante. Por ejemplo, si en vez de eso tuviéramos con este mismo ejemplo algo así, 1/2, ustedes pueden representarlo de esta forma. Colocan la primera, lo primero que hay que dividir, ¿sí? Arriba. Y abajito, o sea, después de una línea muy grande, mucho más grande que la de una fracción, colocan la que está dividiendo, ¿sí? Eso, pues, divisor, dividendo, ustedes ya saben. Entonces, ¿qué es la ley de la oreja? Es interno con interno, o medios con medios, y el de afuera con el de afuera. Entonces, miren que ahí se formó una orejita, ¿sí?
Entonces, es multiplicar interno con interno y el de afuera con el de afuera. Entonces, ¿cómo queda acá? Queda que la parte de arriba es 5 por 2, es 10. Y la parte de abajo, que es la parte interna, es la multiplicación. Acá coloquemos 5 por 2 de 6 por 1. Y este es el resultado de la división. 10 sobre 6. Eso se puede, como se les dije, se puede reducir porque ambos son divisibles por el número 2. Entonces queda la mitad de 10 es 5, la mitad de 6 es 3. Y esta sería la respuesta. Entonces hay que aplicar la ley de la oreja. Entonces, ahí tienen preguntas. Sé que he ido muy rápido, sé que de pronto la clase estaba un poquito loca, pero es porque estamos tratando de acelerar el proceso. No sé si la gente sabe que es un número divisible o descomponer números. Ahí estoy esperando que alguien me conteste. ¿Qué horas son? 59. Uf, vamos por las operaciones entre fracciones. Entonces, nada, recordar que las operaciones entre fracciones, simplemente las sumas si son homogéneas, solo se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Si son heterogéneas, hay que hacer el proceso de multiplicar los numeradores por los denominadores contrarios. Saberse esas reglas como que ayuda bastante, o escribirlas, por eso siempre que llevar un cuaderno de notas ayuda a interiorizarlas, porque esas son cositas que de pronto hay que aprenderse de memoria. La multiplicación es directa, numerador con numerador y denominador por denominador, y pues ley de la oreja para las divisiones. Como reglas, pues uno las puede escribir. Listo. Entonces, pues nomás déjenmelas, pues las dejo acá expresadas en una forma más chévere. Entonces A sobre B más ABC. C sobre B es igual a A más C sobre la misma B. A sobre B más C sobre D de Daniela es A más B, no, A por D, más C por B de burro, y dividido es la multiplicación de los denominadores. ¿Sí? Esa es la suma de homogéneas, heterogéneas, hetero. Acá la división, que es directa, AB sobre por CD, es lo mismo que A por B sobre B por D. Digamos que para que tengan la fichita bien organizada ahí en su cuaderno. Hetero, multiplicación. Multiplicación. Y la división. División. Es pues A sobre B dividido entre C sobre D de Daniela. Es, si yo le decía que medios por medios, internos, listo. BC, listo. AD, extremos por extremos, sobre medios por medios. Entonces eso es lo mismo, estamos hablando de una ley de la oreja, que A sobre B, una línea grande acá, C, y escribo la otra fracción abajo, D, y acá la multiplicación, el denominador es este, interno por interno, medio por medio, y el numerador es extremo por extremo. Entonces eso es igual a, esto es lo mismo que esto. Perfecto, ahí vamos las operaciones con fracciones, para que siempre las tengamos en cuenta. Ahora, bueno, voy con 2 minutos. Listo. Ahora sí, mi parte favorita, la potenciación, radicación y la logaritmación.
Acá quisiera que creciera un poco más la atención porque no se hacen esperar las preguntas. Nosotros hablábamos que la multiplicación era como una generalización para comprimir una suma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos 5 por 3, esto nos da 15, ¿cierto? Pero ¿qué significa esto? Que yo cogí el 5 y lo sumé 3 veces. 1, 2, 3. Y eso me dio, o sea, por tablas de multiplicar yo sé que es 15, pero pues por mecánica, es que yo sumo 3 veces el 5 y pues efectivamente si ustedes suman les da 15. O como la multiplicación también tiene conmutatividad, entonces yo podría decir, no, pues 3 por 5, ya saben ustedes que también es 15, ¿sí? Y que eso simplemente acá, por ejemplo, significa que yo cogí el 3 y lo sumé 5 veces. Y eso me da 15. Si ustedes hacen la cuenta, esto es cierto. Por eso es que son conmutativas. Alguien se encargó de probarlo para todos los números y entonces desde entonces todos los números tienen esa propiedad de conmutatividad y de sí, de intercambio, de asociatividad. Entonces vamos a partir de acá se crea algo que también sirve para la multiplicación, que es multiplicar un número por sí mismo un número de veces, que se llama potenciación. La potenciación también tiene unas partes, potenciación que me gustaría que anotaran. Entonces yo tengo acá un número que es la base, se llama base ese número, un número grandote. Y tengo un número chiquitico, que acá es a la n, que es el exponente, se llama exponente. El resultado de esa potenciación, el resultado es simplemente, es ese exponente, esa base, perdón, repetida, multiplicada n veces. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar a n veces, hasta n, ¿sí? Y eso me va a dar el resultado. ¿Qué es esto en números? Simple. Hagamos este ejemplo con un 8. 8 al cuadrado o a la 2, se lee a eso. Entonces, ¿cuál es la base? Mi base es el 8, mi exponente es ese 2, y lo que me está diciendo es que, oiga, vaya y multiplique, a mí me dio pereza escribir 8 por 8 para expresar eso. Yo prefiero escribirlo así porque me parece mucho más rápido. Y eso siempre va a dar 64. Si yo lo veo así, si yo lo veo así, es 64. Entonces, 8 por 8 es 64. Ahora, lo interesante de esto es que a veces me salen exponentes negativos. Entonces, digamos que la a la menos n simplemente implica que ustedes, es lo mismo que escribir este truquito, a la n. 1 sobre a la n. Eso hace que el exponente se vuelva positivo. Entonces, en el ejemplo, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo tuviera un 8 a la menos 2, a la menos 2, entonces yo escribo 1 sobre, es lo mismo que escribir 8 al cuadrado. Y ahí sí resuelvo la potencia, que pues es igual a 1 sobre 8 por 8, que es igual a 1 sobre 64. Hasta ahí todo bien, yo diría como bien. Súper con la potenciación, no es más que repetir el número de la base, multiplicarlo el número de veces que el exponente diga. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 4, multiplico 2 4 veces por sí mismo, o hago 4 multiplicaciones del número 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Eso es un 2 a la 4, ¿sí? Ahora, viene la radicación. Lo interesante de la radicación es que a ustedes les están pidiendo que encuentren un número que multiplicado por sí mismo, un número de veces de lo que está debajo de la radicación. Entonces, ¿cuántas veces lo que esté acá en esta parte? Que puede ir ahí un 2. Y por ejemplo, si yo tengo acá. Entonces, lo chévere es que acá como que se intercambiaron roles. Ahora ya digamos que yo tengo el resultado de la potenciación, también tengo el exponente, pero estoy tratando de hallar la base. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo 2 veces? Es la pregunta que yo me hago cuando radico. Da 64. El 8. Ahí estoy encontrando bases. Me están dando el resultado de esto. Y bueno, es eso. Ahora,
Pasa que a veces esto se lee raíz cuadrada, porque hay un 2, o raíz segunda de 64. También está la raíz cúbica, sí, de un número. Raíz cúbica 2 por 2, 2. Por ejemplo, de 8 es simplemente 2. O raíz cuarta, número que multiplicado por sí mismo 4 veces de 16, en este ejemplo, de nuevo es el 2, ¿sí? Entonces, así se lee, ya se sabe lo que estamos encontrando. ¿Qué estoy encontrando aquí? Número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 8. Número que multiplicado por sí mismo 4 veces me dé 16. Entonces, esa es la respuesta de la radicación. En la radicación particularmente las entradas, o sea, los números que están debajo de este radical, siempre son números positivos. Siempre tienen que ser positivos. Digamos que con los números enteros es imposible, con los números, hasta los números reales, ¿sí? Todos los números reales, solo admite que esto se haga, nunca puede haber un menos acá. O sea, si alguna cosa le da menos acá, puede estar mal, si no se está hablando de números complejos. Ahora, 9. Bueno, creo que voy bien, creo. Ahí voy. 64, 8, yo misma dándome aquí ánimos. Nadie me escribe por el chat. Listo. Eso es la radicación. Hay un tema con números que de pronto es más difícil encontrar. Si yo tengo raíz cuadrada, que puede ser ahí con el 2 o sin el 2, va a significar que pues ahí va un 2 cuando está vacío. De 12, algo particular con la radicación es que yo puedo descomponer el número que está ahí en, o sea, escribir 12 es lo mismo que escribir, por ejemplo, 4 por 3. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 4 por 3. Y algo bueno de la radicación es que si yo tengo dos números multiplicándose, yo puedo hacer digamos, la operación de radicación por separado. O sea, sacar el radicado aparte del 4 y del 3. Como yo sé que la raíz cuadrada de 4, o sea, un número que multiplicado dos veces por sí mismo me da 4, es el 2. Acá mi resultado sale afuera y digamos podemos dejar la raíz de 3. Ahí digamos que todo entendido. No voy a discutir todavía las propiedades hasta explicarles logaritmación. Entonces, porque las propiedades ya me van a permitir hacer un poquito más de cosas que con el álgebra. Entonces, la logaritmación, particularmente, logaritmo, es una operación que a mí me permite encontrar el exponente. Entonces, ¿qué tengo allá en el logaritmo? Entonces, logaritmo base, entonces ahí sí se menciona la base, base 2, ¿sí? De el resultado 16 es igual a un número, o sea, a cuántas veces yo necesito multiplicar 2 para alcanzar 16. Entonces, ustedes simplemente lo que hacen es que empiezan a contar. 2 por 2, 4, todavía no alcanzo 16. Por 2, 8, todavía no alcanzo 16. 8 por 2, 16. Entonces, cuentan 1, 2, 3, 4. Tuve que multiplicar 4 veces este número de la base, que está en la base, para que me diera el número que está acá, que me diera 16. Entonces, el exponente que se necesita para que lograr eso es el 4. De la misma forma, logaritmo base 8 de 64. ¿Cuántas veces será necesario multiplicar 8 para que dé 64? Entonces, 8 por 8, ya me dio 64. Entonces, 1, 2, la respuesta acá es 2. Eso es lo que es un logaritmo. O sea, todas esas operaciones son complementarias entre sí al final. Entonces, algo que vamos a tener que escribir en nuestro cuaderno de notas son las siguientes propiedades que nos van a permitir acelerar o simplificar rápidamente estas tres nuevas operaciones que aprendimos, ¿sí? Que nos sirven
para escribir rápidamente, digamos, algunas multiplicaciones o denotar algunos números. Se me borró. Aquí está. Bueno, algo con la descomposición. No sé si ustedes saben descomponer, eso deberían escribírmelo por el chat para tenerlo en cuenta, pero una descomposición se hace así. Ustedes tienen el número que quieren descomponer. En este caso queríamos descomponer el 12. Entonces, hacen una línea acá. Voy a bajar. Y esa línea tiene que tener, si yo quiero buscarle al 12, o sea, si el 12 es divisible por 2, por eso necesito saber si también conocen ese concepto de la divisibilidad. Entonces yo lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, es divisible por 2 porque termina en par. Todo número que termina en par siempre es divisible por 2, es decir, que el cociente siempre es 0 de la división. Entonces, 2 entre 2 es 6. 6 es divisible por 2, sí. 6 entre 2, 3. 3 ya no es divisible por 2, porque pues no es un número par, pero es divisible por 3 y esa división, entonces la coloco ahí el resultado de la división, como hemos venido haciendo, da un 1. Entonces, una descomposición me permite escribir, digamos, en forma de multiplicación el número que yo descompongo. La idea es como simplificar al máximo el número de multiplicaciones, entonces yo pues puedo escribir de una vez que 2 por 2 es 4 acá y el 3. Y esa es la forma de escribir 12 descompuesto, 2 por 3. Eso es una descomposición que siempre hay que tener en cuenta para esto del IFES, hay que practicar descomposiciones. Listo, entonces ahora sí pasemos a lo que quería que anotaran en la libretica. Se me está acabando el espacio, señor. Listo. ¿Qué vamos a anotar en nuestra libreta? Déjenme un momento, yo estoy siguiendo, digamos, con estas clases algo que, unos libros muy especiales, en ellos el álgebra de Abaldor, que deberían poner ustedes en internet, Z Library, y ahí buscar su álgebra de Abaldor. ¿Sí? Yo les había pedido que para esta clase leyeran como las primeras páginas, ahí está parte de la potenciación, de la radicación, explicaciones sobre símbolos que debemos conocer hasta el momento, mayor que, menor que, para ordenar, menor igual, ¿sí? Y estoy siguiendo el cálculo de Stewart, pero de pronto como ese es muy avanzado, yo les recomiendo mucho que los que vayan a estudiar arquitectura, cosas que tengan programación, todos lean el precálculo. Ese yo estoy segura, bueno, estoy un poquito segura, cálculo de Stewart. De pronto no es con T o con D. Bueno, ahí lo buscarán. Ese precálculo deberían estudiarlo antes de entrar a la universidad, así se les hace menos traumático la parte esta de matemáticas, arquitectura, todos los que estudian ingeniería. Incluso creo que hay universidades que hasta en medicina les están pidiendo los cálculos, porque ustedes saben que para administrar de medicamentos también hay que contar. ¿Me lo pasas, por favor? Listo. ¿Qué vamos a anotar? Las propiedades de las potencias. Ahí 16. Bueno, me quedan. Mi parte favorita va a ser áreas, geometrías. Ok. Y voy a la parte final del libro porque el cálculo ya es un mundo súper chévere. Me encanta cuando no lo encuentro. Listo. Entonces, nada. Exponentes y radicales. Ya vimos que es la potenciación que tiene exponentes y la radicación que tiene radicales. Resulta que a veces nosotros vemos formas en los libros como un mismo número con dos bases distintas, pero que está siendo multiplicado. ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer acá? Ustedes simplemente dejan la misma base y suman los exponentes. Listo, esto es una primera cosa que deben tener escrita. Segunda cosa, si ustedes ven una base que está, o sea, un número cualquiera elevado a algo, pero que está entre paréntesis y ese paréntesis todo está elevado a algo más, ya me está fallando esto.
m. Ustedes lo único que tienen que hacer es multiplicar esos exponentes. Dejan su misma base, multiplican los exponentes. Eso es mucho más rápido que ponerse a hacer lo que está aquí adentro y luego lo que está afuera. Listo. ¿Qué más cosas tienen que tener escritas? Si hay dos bases distintas, entre paréntesis, y ambas están elevadas a un exponente, pues simplemente es la multiplicación de cada una elevada al mismo exponente de manera individual. Eso es cuando son dos bases distintas. Ahora, si ustedes tienen esto, o sea, tienen este mismo número dividido, pero acá dos exponentes distintos, n, m, esos exponentes, particularmente ustedes dejan la misma base arriba, se restan. Entonces, n menos m. Sí, mientras la multiplicación se sumaba, porque tiene la misma base, en la división se resta el exponente de arriba con el exponente que está abajo. Y se deja la misma base. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que lo mismo, escribir esto es lo mismo que escribir esto. Y esto les conviene mucho porque es una forma mucho más comprimida de realizar la operación. Lo que les decía, x elevado a un número negativo es simplemente 1 sobre x y ese mismo exponente positivo. Acá, si ustedes tienen un x sobre y, ambos elevados a una potencia n, entonces lo mismo de repartir x a la n sobre y a la n. Es por cada uno. Ahora con los radicales. Veamos qué tenemos en radicales de este lado. Cuando ustedes vean una x elevado a 1, o sea, un exponente que ya es fraccionario, esto simplemente significa que es una radicación. Es decir, aquí va el denominador de esa radicación, la n, y aquí va su base, su x. Si ustedes tienen dos números, ¿sí?, multiplicados acá, en una radicación n, ¿sí?, entonces lo que pueden hacer es separar en dos radicaciones diferentes con el mismo exponente cada uno de los números y multiplicar después de resolver cada radicación. Ahora, acá abajo. Listo. Ahora, este me parece un poquito más complicado, pero no es irrealizable. M sobre n. ¿Qué pasa? Ustedes siguen cumpliendo esta regla de arriba. O sea, ustedes colocan que la raíz, oh my God, la raíz de x, y acá el denominador, pero ahora todo esto va a ir elevado a lo que va el numerador. Listo. Reglas para ir anotando en su cuaderno. Finalmente, tengo esta, que es cuando tengo un radical, una fracción, perdón, dentro de un radical. Entonces, x sobre. ¿Esto qué implica? Pues ya se imaginarán que simplemente separar, sacar el radical de arriba y dividir entre el radical de abajo. También hay propiedades de los logaritmos que pues veremos más adelante, o sea, el mismo radical, pero pues se puede hacer la división después. Listo. Y terminamos ahí. Yo pues la idea sería que hiciéramos bastantes ejercicios de estos, y en el Baldor hay muchos, y por eso es un libro que es prácticamente para dummies en estos temas de matemáticas, les explican por qué de las cosas, es súper fundamental. Entonces, nada, si yo sigo estas reglas, cuando a mí me pidan ejercicios del ICFES, yo voy a poder ejecutarlos de una forma más fácil. Vamos a hacer dos ejemplos de esto y sale. Entonces, en ver. Por ejemplo, yo tengo 2 a la 2 y 2 a la 3. Lo que yo puedo hacer es simplemente acá escribir 2 a la 2 más 3 y eso me va a dar 2 a la 5. 2 a la 5 es 32, ¿sí? Si yo me pongo a hacer 2 por 2 por 2, me da 32. Pero ¿qué pasa? Usted dirá, pero eso puede ser no cierto. No, mis chicos, esto ya está aprobado. Si ustedes hacen 2 a la 2 y 2 a la 3 por separado, por ejemplo, van a tener acá 2 a la 2, 4,
2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 8. Y esto, ustedes saben las tablas, les da 32. Entonces es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay veces que las potencias les pueden dar sin expresar, a veces las resuelven. ¿Listo? Esa es para la primera regla. O sea, se comprobó que efectivamente si se hace por un lado, se hace por el otro con la sumita, da igual. Ahora esta regla de aquí abajo. Esta regla es de multiplicación. Dice que si yo tengo, por ejemplo, un 2, es el ejemplo más sencillo, por eso parece raro. Y acá arriba un 3, si todo elevado al cubo. Entonces, yo podría simplemente dejar esto por 3, resolver esa multiplicación y da 2 a la 6. De la misma manera, 2 a la 2 es igual a 4. Si yo elevo ese 4 al cubo, lo que voy a tener es 4 por 4, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 4 por 10, 40, 4 por 6, 24, 40, 64. ¿Sí? Me encanta. Ah, sí. Entonces es que yo no resolví acá. Yo decía que 2 a la 5 era 32. Entonces 32, dos veces más. O sea, 30 más 30, 60. Y 2 más 2, 4. Efectivamente da 64. Es lo mismo. Es lo mismo resolver dentro que hacer estas multiplicaciones. Los ejemplos, como son tan sencillos, parece que no se fuera necesario hacer estas multiplicaciones precisamente. Pero ustedes van a ver que en el álgebra, cuando las cosas se dejan expresadas, es mucho más fácil reducir haciendo estas operaciones. Esto es una multiplicación. De la misma manera se puede probar para los siguientes. O sea, yo les dejaría de ejercicio que reemplazaran acá. Bueno, yo les escribiría el ejercicio por cualquier número y vieran que haciendo esto da lo mismo que hacer lo que está de este lado. Muy bien, listo. ¿Preguntas? Vamos a ver las preguntas en el chat de la gente. Bueno, creo que no hay cositas por el chat ahora. Solo espero que hayan anotado esto. Cuando yo hice el ICFES, lo tenía anotadito. Listo. Ahora mi parte más chévere, o sea, esto sí, ahora sí fue. Yo podría empezar acá con operaciones con polinomios, pero no lo vamos a hacer porque no hemos practicado mucho el tema con la radicación. Para el logaritmo también hay otras propiedades, de pronto lo veremos la próxima clase. Digamos que nos quedan 10 minutos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora yo voy a hablar de las áreas conocidas. Áreas conocidas. Resulta que los humanos nos interesa mucho lo que son las superficies, cuánto miden las superficies. Y para ello, a veces es muy fácil que yo identifique un elemento unitario bajo un sistema de medidas, por ejemplo, centímetros, metros, lo que sea. Total. Este cuadrito yo lo voy a definir como que este lado mide 1. Como es un cuadrado, todos los lados miden igual. ¿Sí? Eso es lo que significa un polígono, un cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con las áreas? A mí lo que me interesa es saber en superficie, o sea, cuántos cuadritos, ¿qué es un área? Es saber cuántos cuadritos mide un polígono, por ejemplo. El área de un rectángulo, vamos a colocar acá un símbolo de rectángulo. Ustedes saben que de especial rectángulo tiene una base y una altura. O sea, el rectángulo puede ser, vamos a dar un ejemplo de rectángulo. Lo mismo que mide de acá. Esto es lo mismo que mide acá. En particular eso tienen los rectángulos, que todos de sus lados son iguales. Y lo mismo que mide su base, lo mismo que mide acá arriba. ¿Sí? Entonces, lado 1 es igual a este lado y lado 2 es igual a este lado. Tanto que lo podemos llamar lado 2 de una vez y lado 1 de una vez. ¿Qué pasa con el área? Como yo quiero saber cuántos cuadritos mide o tiene por dentro este rectángulo, yo lo divido en cuadritos, ¿cierto? Entonces, no, pues cuento los cuadritos, tan marica.
Entonces, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cuadritos. Bueno, muchachos, o sea, ustedes pueden hacer eso y pasar toda la vida contando, pero la verdad es que no es muy práctico. Como la unidad de medida que yo elegí fue el cuadrado, yo quiero saber cuántos cuadritos hay acá adentro. Entonces, yo voy a decir, no pues, esto acá, este lado mide 3 cuadritos, 1, 2, 3. Y este lado mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos. Entonces, 6 cuadritos, unidad de medida cuadrito. Cuadrito. Las unidades de medida me sirven para comparar. Cuadrito. Yo nunca podría decir si algo es grande o pequeño si no hay algo para que comparar que yo sepa como el tamaño. Entonces, listo. Estos son 3, ¿no? El área simplemente es multiplicar lado 2 por lado 1. Lado 1 o base por altura. Esto podría ser base y esto altura en H porque pues es height en inglés. O como lo pronuncia Melissa. Listo. Base por altura. Entonces, ¿qué hago? Son 6 por 3. Conté ahí. Y esto me da el área total que efectivamente nosotros habíamos contado que es 18. Bastante efectivo, ¿no? Ahí llegamos a el área del rectángulo. El área del cuadrado es lo mismo, es lado por lado, ¿sí? Entonces, como las áreas de los cuadrados son iguales, pues simplemente, por ejemplo, si yo les dibujo acá 1, 2, oh my god, Control Z, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este cuadrado, entonces que tiene lado 4, 4 cuadritos, 4, y el otro lado también, la base mide 4, me va a dar 16 cuadritos. Y a cada uno hace la prueba acá contando, pues da que hay 16 cuadritos encerrados dentro de esa área. Eso fue lo que la gente le permitió ya dar, digamos, le voy a dar de una vez la fórmula del triángulo. Ya estamos próximos a acabar la clase. Esta fórmula es así. Ustedes tienen este tipo de triángulo que tienen casi todos los lados iguales, equilátero o escaleno. Entonces, ustedes tienen una base, esta va a ser la base B, y tienen una altura que vamos a poner acá de una vez, que es H. Entonces, el área del triángulo es simplemente algo que tienen que tener escrito, base por altura sobre 2. Entonces, ustedes cuentan el número de cuadritos que hay en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por la altura, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y se lo dividen a 2 y eso va a ser igual el área al área de ese triángulo que acabo de dibujar. 7 por 5, ¿cuánto era? 35 sobre 2. Y eso es lo que mide en total de superficie este triángulo. Ya para finalizar, una de las áreas más importantes que siempre nos van a estar preguntando es el área del círculo. Entonces, el área del círculo se construye, ¿sí? Se construye, un segundito acá, listo. A partir de su radio. Y es esta fórmula. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Creo que muchos ya la conocían. ¿Qué pasa? Para mí, es toda esta área, ¿sí? O sea, me dice como más o menos cuántos cuadritos hay ahí. Este número es conocido, en el IFES no se tienen que preocupar por memorizar que es 3,1416 algo, sino que pues ustedes pueden dejar expresadas las áreas como con ese símbolo. Y lo que pasa acá y lo interesante es que alguien calculó este número gracias a que el área del círculo se obtuvo porque empezaron a dividirlos en triángulos, ¿sí?
¿Qué triángulo aquí? Ay, Dios mío. Un triángulo acá, un triángulo de partes. Generalmente pues la base es la misma en todas, ¿sí? O sea, triángulos de lados iguales. Y todos obviamente tienen el mismo radio. Como yo conozco el radio, ¿sí? Conozco la altura que hay de acá a acá, conozco la base de ese triángulo, yo puedo sumar todas estas, el área el área de este, y aproximarme a lo que mide el círculo en total. O sea, lo que mide en área el círculo en total. Entonces 7 y 8, estas 8 áreas. Pero ¿qué pasa? Si ustedes vuelven, como acá ustedes ven que hay como hay como algo que no se está contando, una superficie que no se está contando. Para yo llegar a esa superficie tengo que dividir los triángulos en triángulos mucho más pequeños, y así la diferencia que no estoy contando acá va a hacerse siempre, siempre, siempre muchísimo más pequeña cuando yo hago triángulos más pequeñitos. ¿Sí? Entonces estoy obviando mucho menos, me estoy aproximando más al real, si circunscribo los triángulos mucho más pequeños, voy a aproximarme mucho más al real área del círculo, hasta que al final alguien contó que simplemente si relacionabas pi con el radio al cuadrado, podrías llegar a tu área del círculo exactamente. Entonces, eso es por ahí interesante. Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo, si mi radio acá mide 5, yo simplemente podría decir que el área de este círculo es pi por 5 al cuadrado, y eso es igual a 25. Y hasta ahí llegamos a las áreas de las figuras. Hay algo interesante también, que es que puedo medir el perímetro, que simplemente es como la cerca que encierra el círculo, es el borde, y puedo medir su longitud. Esto ya no es en superficie, sino como en longitud. Para hallar ese perímetro, que es como se define, yo puedo multiplicar 2 veces pi por el radio. Esta es otra fórmula de ficha. Ustedes tienen que tener escrito, porque les va a ayudar a saber cómo se encierra. Ahora, si yo tengo cuál es la longitud de lo que circunscribe el círculo. Pues también hay un perímetro para el triángulo, que pues ustedes pues miden cada uno de sus lados y lo suman. Aquí también hay un perímetro para el rectángulo, que sería, el perímetro puede ser cada uno de sus lados sumados, lado 1 más 2 más 3 más 4, o simplemente 2 por lado 1 más 2 por lado 2, porque es un rectángulo. De la misma forma el cuadrado, su perímetro es 4 veces pues el lado, 4 veces el lado, o simplemente la suma de todos sus lados, que pues casualmente son iguales. Listo, chicos, entonces digamos que hoy avanzamos bastante rápido. Base por altura sobre 2. Hay otras formas de aproximarse también a otras figuras, no las vamos a repasar todavía, pero pues nada, les recomiendo mucho los ejercicios de la Baldor, que estén pendientes de los videos que ya subí a YouTube, y pues muchas gracias por llegar hasta acá. Pronto ya a partir de este tema podremos partir hacia los ángulos y la parte de polinomios, que es un poquito más compleja. Muchas gracias y que tengan una buena resto de semana. Chao, Dani, gracias. Listo. Hueputa, yo aquí con los audífonos y esto acá. Listo. Adiós. Ni siquiera tenía el ojo que fueron varias cositas acá. ¿Lo grabaste? Sí, está todo grabado, espérate. Pero me demoró un montón. Listo, como
Porque la gente suena satisfecha. ¿Será que De sí? pronto porque esperaban eso, o sea, es que Espérate que no he quitado el micrófono.